Ayer el tema era saciarnos en el Señor, el tema era la felicidad, por eso los banquetes a todas las naciones que veía en la montaña el profeta Isaías, el Salmo, el buen pastor que nos lleva a los pastos verdes y Jesús que multiplica los panes atento a la necesidad de esas personas que por 3 días lo estuvieron siguiendo. Y hoy el tema es la seguridad. No solo la seguridad como la planteamos a veces en nuestro tiempo, ¿no es cierto?, de que hay riesgo de robo en este sentido, sino la seguridad más bien existencial. La figura del profeta Isaías hoy habla de la ciudad fuerte. El Señor le ha puesto como salvaguardia muros y antemuros. Abra las puertas para que entre una nación justa que se mantiene fiel. Confíen en el Señor para siempre, porque el Señor es una roca eterna. En los pueblos antiguos, los muros, los antemuros, la seguridad de una ciudad hacía que la idea de protección para los que vivían en ese lugar sea seguro, sobre todo si esa ciudad estaba en algún corredor que era muy transitado en la época. Había así como hordas de delincuentes que se metían en la ciudad por las murallas y hacían desastres. Mientras más fortificada era la ciudad, más la gente se despreocupaba y confiaba. Entonces el profeta utiliza esa imagen para que nosotros estemos seguros y confiados en el Señor. Confíen en el Señor para siempre. Fíjense también el Salmo que nos habla de que es mejor refugiarse en el Señor que fiarse de los hombres. Es mejor confiar en el Señor que confiar en los poderosos. Vamos a pedir al Señor en esta Eucaristía. Ayer el término último de la reflexión era la felicidad, porque solo Dios sacia. ¿Cuál es la última protección que podemos tener en la existencia? Dios, no hay otra protección. Después lo otro sí, por supuesto, tenemos que estar atentos, ser cuidadosos, pero tenemos que confiar en el Señor. Él es nuestro escudo. Por eso el Evangelio, al final de las bienaventuranzas, Jesús nos enseña a edificar sobre roca. Edificar sobre roca es el que escucha la palabra de Dios y la cumple. Vienen las tormentas y la casa está incólume, no se cae porque está edificada sobre roca. Por el contrario, el que escucha la palabra pero no la cumple, edifica sobre arena. Entonces, dice Jesús, no el que me dice Señor, Señor, sino el que escucha la palabra de Dios y la cumple. Así también nosotros le tenemos que pedir al Señor la gracia de fundamentarnos en la oración, decirle Señor, Señor, pero también cumplir esa palabra en nuestra vida, en la vida de nuestro prójimo, también socorriendo las necesidades de los otros. Edificar sobre roca es edificar sobre la fe y es edificar también sobre el amor, sobre la caridad, sobre el respeto, la comprensión y la ayuda que le debemos al hermano necesitado. Hoy la Iglesia recuerda en la liturgia a un gran misionero, vivió pocos años, 46, lo conocemos por San Francisco Javier, es de cuna noble, a ver si recuerdo su nombre completo. El nombre de él era Francisco Jasó Azpilicueta Atondo Aznares de Sada. Ese era el nombre completo de toda su familia. Jasó Azpilicueta Atondo Aznares de Sada. Y el papá de él era el señor de Javier, y él nace precisamente en el castillo de Javier, y por eso reducido es Francisco Javier. En el País Vasco, en marzo, hacen unas peregrinaciones a este castillo que le llaman las Javieradas. Este noble navarro, por decirlo de alguna forma, marcha a estudiar a París. Allí conoce a Pedro Fabre. Por Pedro Fabre conoce a San Ignacio de Loyola, que lo hace de la primera parte de la compañía. Se ordena sacerdote, va a misionar con mucho fruto a la India. De la India pasa al Japón. El emperador del Japón en un momento
se le cruzan los cables, le cierra la puerta y lo manda de nuevo para la India. Entonces él aprovecha a visitar las comunidades misionadas por él y planea ir a China. De hecho se embarca a China, pero muere en las puertas de China, en una isla, presa de la fiebre, el 3 de diciembre de 1556. Él había nacido el 7 de abril de 1506, o sea, 1552 muere, 1506 nace, 46 años. Un gran santo que Pío XI, junto a Teresita de Lisieux, lo declara patrono de las misiones. Ella desde la vida contemplativa, él desde la vida apostólica. En las chozas, donde habitualmente residía cuando misionaba, le dedicaba muy poquitas horas al sueño y a su cuidado, porque él decía que no se puede misionar si no se reza. Una verdadera misión no puede no estar cimentada en otra cosa que no sea la oración. Y no era por la época, porque muchos misioneros de la época, cuando iban a la misión, se dispensaban de todo. Él no se dispensaba de nada porque entendía que tenía que edificar sobre roca firme. Entonces no podía faltar la adoración y no podía faltar la acción. La Madre Teresa de Calcuta dicen que era de esa contextura también espiritual, que cuando a mí me consta en un obispado donde trabajé, vi el pedido y vi la respuesta todavía en vida de ella, de la Madre Teresa, donde el obispo le preguntaba si la congregación podía hacerse cargo de la casa de unas hermanas que se iban, pero no le aseguraba la manutención. Entonces ella comentó que no se haga problema, que ellas ya iban a ver dónde vivían, que ellas ya iban a ver de qué vivían, pero que lo único que le pedía al obispo, dice, lo único que le pedimos, monseñor, es que usted nos asegure un sacerdote para tener la misa diaria, porque ese es el alimento que tenemos. Y ella hacía 1 hora de preparación a la misa, 1 hora de acción de gracias y después salía hasta que volvía atendiendo las necesidades de los hermanos. Edificar sobre roca. Tenemos el ejemplo concreto en distintas épocas, San Francisco Javier, Santa Teresita de Lisieux en el convento, la Madre Teresa de Calcuta y tantos otros ejemplos, y nosotros también, de acuerdo a nuestra vocación y misión, tenemos que edificar sobre roca, escuchar la palabra de Dios y cumplirla, edificar nuestra vida en la oración y en la acción, en la atención al otro, en la transformación de nuestro mundo, porque esto es un pedido de Jesús y por eso el Adviento, por eso la venida de Jesús entre nosotros. Encomendamos las misiones, en este jueves sacerdotal tenemos presente a todas las vocaciones y le pedimos al Señor la gracia hoy, ayer era la felicidad, hoy estar seguros, estar tranquilos, el Señor nos cuida, pero edifiquemos nuestra vida sobre Él. Que así sea.